La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. El señor Feijóo es el que ha decidido romper los gobiernos regionales, impidiendo a sus líderes territoriales votar en contra del reparto de menas. Es una decisión unilateral del señor Feijóo, que tendrá que explicar a sus electores. Los nuestros lo comprenden perfectamente. Pues manda a bemoles que haya sido Vox quien haya roto con el PP y no el PP con Vox. Creo que lo que ha sucedido en Francia es un ejemplo en cuanto a una derecha. A nadie se le escapa que Macron quizás es más de derechas que Feijóo, pero no imita a su ultraderecha. Y en cambio aquí tenemos una derecha que imita lo que tiene a su derecha, ¿no? Creo que es una desgracia para este país. La ministra de Juventud e Infancia lleva 2 días trabajando para que se respeten los derechos humanos con nada más y nada menos que los menores no acompañados en nuestro país, que lleva mucho tiempo trabajando para que acojamos a estas personas y que de una vez por todas, insisto, podamos hacer lo que hacemos en España, que es ser solidaria, no solamente con los niños y con las niñas, sino con todas las personas migrantes que están en nuestro país. Esto me parece que es la clave, y la clave es que el Partido Popular de una vez por todas se decida de qué lado está, si está del lado de los derechos humanos, si está del lado de la cooperación y de la colaboración, en este caso institucional, si está del lado de los menores, de los derechos de la infancia, o si sigue secuestrado por las políticas de la extrema derecha que en España se llaman Vox. Este es el debate que tenemos hoy y es la ecuación que tiene que resolver el Partido Popular. El Gobierno de España estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que es defender los derechos de los menores no acompañados. Pero este es el problema que se tiene cuando uno pacta y mete en los gobiernos a gente que dice que los inmigrantes y que los menas, es decir, que estos niños vienen con machetes y vienen a violar a nuestras hijas y vienen a robarnos por todas las esquinas. Esto es lo que pasa cuando uno pacta con quien niega la violencia machista, cuando vemos, por ejemplo, la semana pasada asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujer, que son insoportables. Ya, no sé lo que hará Vox, pero no me importa. Bueno, yo creo que no soy yo quien tiene que dar noticias hoy. Nosotros tenemos una convicción, tenemos una ilusión, tenemos un proyecto que es para todo el mundo y lo vamos a poner en marcha y vamos a seguir contando con todo el mundo, en cualquier caso, con todos los grupos parlamentarios, en cualquier caso. Y si alguien no lo comparte desde dentro del gobierno, o si Vox quiere decir alguna otra cosa, pues esa explicación la tendrá que dar Vox, no nosotros. Si esa pregunta fuera, ¿qué es lo que creo que le conviene a la Comunidad Valenciana?, es seguir trabajando en esta agenda del cambio. Esto es lo que yo creo que es lo mejor para nuestra sociedad, para Alicante, Valencia y Castellón y para la Comunidad Valenciana. Estoy convencido de esto y voy a hacer todo lo posible para que siga siendo así. Te puede perseguir la justicia como nos ha ocurrido a nosotros, pero el objetivo no somos nosotros y nosotras. El objetivo es frenar la transformación social, frenar el avance en derechos por la vía de machacar a quienes promueven ese cambio social. Así que claro que sí, no hay nada que ayude más a que la gente tenga vidas buenas en este país, a que combatir la guerra subjudicial en un momento político, un momento histórico, en el que las transformaciones sociales no se frenan con tanques, sino con golpismo judicial. Nadie ha votado a Vox, y me atrevo a decir que nadie ha votado al Partido Popular, para que continúe la invasión de inmigración ilegal y de menas. Si el señor Feijóo quiere estafar a sus electores y seguir aplicando políticas socialistas y globalistas, allá él. Nosotros no vamos a hacerlo. En consecuencia, el Comité Ejecutivo Nacional de Vox constata que los acuerdos regionales están rotos como consecuencia de la agresión del señor Feijóo. Y el Comité Ejecutivo Nacional acuerda retirar el apoyo parlamentario a los gobiernos de Extremadura, de Baleares, de Aragón, de la Comunidad Valenciana, de Castilla y León y de Murcia. Los vicepresidentes de estos gobiernos anunciarán su dimisión y Vox pasará a la oposición, tan leal como contundente, igual que en el resto de España,
a los pactos cada vez más habituales entre Sánchez y Feijóo. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este programa de viernes. Café de puchero cocinado a fuego lento, donde no solamente analizamos la actualidad, sino que también repasamos otras propuestas culturales, porque se acerca el fin de semana, ya lo tenemos por delante, y intentamos pues que cuando despiertes en esta mañana encuentres un café servido junto a tu cama, calentito. Bueno, muchos de vosotros, ya lo sé, escucháis el programa en diferido, y más en estas fechas donde también estamos viendo los cambios en las rutinas. La gente ha tenido ya que dejar de llevar a los niños al colegio, escucha el programa en otros horarios, así que sea como sea, bienvenidos. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía, por la ayuda en esta mañana de viernes, en la que hay terremoto político por el anuncio, ayer a última hora, lo sabéis, del grupo de ultraderecha Vox, el grupo político en España, que consumó su órdago al Partido Popular. Anunció la ruptura total en autonomías, amenazó también a los ayuntamientos, donde forman parte de las corporaciones. Vox rompe los gobiernos con el PP en 5 comunidades autónomas. Abascal anunció ayer el paso a la oposición, la renuncia de sus 4 vicepresidentes. Mazón se adelanta a las dimisiones, destituye a los altos cargos de su antes socio, mientras el partido ultra no aclara cuál será el futuro de los pactos en más de un centenar de municipios. Hoy es lo que el periódico ABC y el periódico El País cuentan en sus portadas. Tenemos algunas claves que señalar en este escenario, porque aunque, a decir verdad, resultaba difícil de creer que estuvieran decididos a romper. Hay quien cree que es un movimiento estratégico, bien planificado, bien diseñado y que incluso es inteligente. Decía Antonio Maestre en las redes sociales, el movimiento de Vox es audaz, está pensado en el largo plazo y tiene como objeto calar en un electorado, en ese electorado de los que creen que los menores no acompañados son peligrosos, que ellos mismos han cultivado muy bien, y para ellos es un tema central, el tema que hace que pierdan los apoyos de sus electores. Así que puede que tenga impacto a largo plazo, pero en política muy largo me lo fías. Lo cierto es que la estrategia de la ultraderecha de tomar el poder a través de los gobiernos regionales ha fracasado. Porque además ningún partido de Estado puede serlo sin una estrategia sobre la inmigración que sea real, no de fantasías, sino una estrategia real, con responsabilidad sobre las obligaciones que dictan además desde Europa, la acogida de migrantes, la distribución entre las diferentes comunidades autónomas. Si tú quieres ser un partido de Estado, tienes que ser responsable cuando tus propias comunidades autónomas te están pidiendo ayuda porque están llegando suficiente número de personas como para no ser capaz de gestionarlas. Pero bueno, de esto hablaremos ahora en el programa, en una mañana en la que, como os digo, tenemos muchos asuntos que comentar y hemos preparado un menú muy interesante. Vamos a hablar con la escritora Violeta Serrano. Ha publicado una novela, Hijas de Nadie. Hijas de Nadie. Vamos a charlar con ella aquí en el programa. Es una propuesta literaria. Como siempre nos decíais, tenéis que recuperar la sección de libros. Pues la sección de libros ha vuelto para quedarse y cada semana ya sabéis que os ofrecemos una propuesta literaria a través de la mirada de sus autores, que nos vienen aquí a presentar sus autores, a contarnos cuál es la naturaleza del libro, lo que les ha empujado a escribirlo, cómo ha sido el proceso creativo, también qué es lo que está más allá de los textos, de las páginas que puedes leer, sino cuál era la vocación, la filosofía, el objetivo que perseguía el autor. Bueno, pues vamos a conversar aquí con Violeta Serrano dentro de un rato. También hablaremos de Anatomía de un escándalo. Es una miniserie en Netflix brutal. Os recomiendo mucho verla, sobre un escándalo sexual en la política británica. Es ficción, pero son 6 capítulos de 45 minutos. La verdad es que se deja ver estupendamente, pero nos habla del consentimiento. El consentimiento puesto en el foco y también cómo ha cambiado culturalmente el consentimiento en los últimos años. Un político que se ve amenazado por un
caso de abuso sexual y cómo impacta de lleno eso en su familia, cómo lo tiene que gestionar la familia, también cómo se enfrenta a su propio pasado, también cómo ha cambiado la percepción social, el impacto social que tiene en la opinión pública. Así que muy recomendable, Anatomía de un escándalo, lo hablaremos luego aquí en Plata o Plomo. Y videojuegos, hablaremos de Shadow of the Erdtree con Enjoy the Silence, aquí en la cafetera, además de repasar toda la actualidad internacional y la manera en la que han recogido en los periódicos, también en los medios de comunicación internacionales, noticias sobre España, que nos permite conocer un poquito mejor, de forma desapasionada, lo que está ocurriendo en nuestro país, de forma resumida, hablar de la última semana a través de la mirada de los corresponsales internacionales, que siempre es una mirada más distante, más sosegada y un poquito que nos ayuda a conocer la actualidad con un poquito menos de pasión, que no nos viene mal en ocasiones. Así que todo eso vamos a hablar ahora en la cafetera, porque sí, esto es la cafetera y si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola. Estamos contigo, seguimos sin vacaciones, como tú. La cafetera no es solamente un programa de radio. La cafetera es tu compañía. Si valoras el rato que pasamos juntos, apóyala. radiocable.com/mecenas. Es el momento, además, de que si tú eres de los privilegiados que sí están de vacaciones, descubras el archivo de la cafetera, recuperar los programas o viajar con la cafetera en el coche, en tu teléfono móvil. Sabéis que a través de la app podéis escuchar las sobremesas de forma separada, podéis recuperar algunos de los archivos. Dicen, la cafetera es como un capítulo de Los Simpson que puedes escuchar una y otra vez, pero es que además puedes recuperar un montón de programas. Por ejemplo, puedes recuperar en radiolacafetera.com las sobremesas, o puedes recuperar las secciones sobre libros o las secciones también sobre memoria histórica, o puedes recuperar también los resúmenes de prensa internacional, también las de las películas, las series, o sea que lo tienes todo a la carta y con la emisión 24 horas también. Bueno, pues vamos a analizar, si os parece, las portadas de los periódicos en esta mañana, donde se habla básicamente de esto, aunque ayer hubo también rueda de prensa. Vimos a Biden, cumbre de la OTAN, pretendía convertir la rueda de prensa en un elemento decisivo en términos electorales para contrarrestar la nefasta imagen con la que se había quedado después de ese debate con Donald Trump televisado, y no lo consiguió. Ayer, una flagrante metedura de pata delante de todas las cámaras. Todo iba bien hasta que Biden tenía que presentar a Zelensky, se equivocó y presentó a Vladimir Putin. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. He's going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President, I'm better. You are a hell of a lot better. Fue una equivocación que, claro, ha sido muy destacada ayer, en las últimas horas, porque ha sido hace solamente unas horas y ya volaba por las redes sociales. Había quien señalaba, decía, bueno, esto va a alegrar a Donald Trump unas horas, pero inevitablemente conduce ya a la caída del candidato Biden. Así que la alegría le puede durar poco a Donald Trump si ve cómo un candidato 25 años más joven se enfrenta electoralmente a él dentro de unos meses, porque lo cierto es que habíamos visto algunas informaciones en la prensa norteamericana que apuntaban que el Partido Demócrata preparaba una avalancha de llamadas a Joe Biden desde los altos cargos de los demócratas en Estados Unidos, una avalancha de llamadas para pedirle que se retirase, y estaban esperando a que pasase la rueda de prensa. Bueno, pues a la vista de cómo fue la rueda de prensa, donde, como digo, presentó a Zelensky llamándole
Vladimir Putin. Luego intentó corregirlo diciendo que Putin, quiero decir Zelensky, que es quien va a ganar, que es quien va a ganarle, que es mucho mejor que... Pero ya la cosa era tan grotesca que si podéis recuperar el vídeo en las redes sociales, miradlo, porque la verdad es que yo no sé si está en condiciones o no de dirigir un país como Estados Unidos, pero desde luego los sobresaltos a los que está sometiendo a su equipo son extraordinarios. Bueno, el caso es que esto ayer en la actualidad protagonizaba estas últimas horas, pero en lo que se refiere a la política internacional, porque en la política nacional el choque entre el Partido Popular en las derechas es extraordinario. Es muy interesante, en primer lugar, remarcar esto de lo que hablábamos en estos días. Ya resulta llamativo que la derecha, que ha presumido tanto durante tanto tiempo, ha criticado al gobierno señalando su inestabilidad, su incapacidad para mantener la unidad dentro de un gobierno de coalición, con las tensiones que se han librado dentro, que sea la derecha la que termine enfrentada a la extrema derecha. Siempre sucede, siempre pasa lo mismo. Es mejor, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Es mucho mejor andar con la boca calladito y no encontrarse con estas situaciones. Pero fijaos, esta mañana, ayer, ya todos los periódicos coinciden en esto, y ayer se consumó la ruptura entre Vox y el Partido Popular. Nadie ha votado a Vox, y me atrevo a decir que nadie ha votado al Partido Popular, para que continúe la invasión de inmigración ilegal y de menas. Si el señor Feijóo quiere estafar a sus electores y seguir aplicando políticas socialistas y globalistas, allá él. Nosotros no vamos a hacerlo. En consecuencia, el Comité Ejecutivo Nacional de Vox constata que los acuerdos regionales están rotos como consecuencia de la agresión del señor Feijóo. Y el Comité Ejecutivo Nacional acuerda retirar el apoyo parlamentario a los gobiernos de Extremadura, de Baleares, de Aragón, de la Comunidad Valenciana, de Castilla y León y de Murcia. Los vicepresidentes de estos gobiernos anunciarán su dimisión y Vox pasará a la oposición, tan leal como contundente, igual que en el resto de España, a los pactos cada vez más habituales entre Sánchez y Feijóo. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Así que con estas palabras anunciaba, haciéndose esperar, una hora después de lo prometido, casi llegó a las 2 horas, anunciaba la ruptura de los gobiernos regionales. Mientras decían algunos de los partidos afectados previamente a esa rueda de prensa que la estabilidad de sus gobiernos estaba garantizada. Así lo dijo Mazón, por ejemplo, sobre el gobierno valenciano. Bueno, yo creo que no soy yo quien tiene que dar noticias hoy. Nosotros tenemos una convicción, tenemos una ilusión, tenemos un proyecto que es para todo el mundo. Y lo vamos a poner en marcha. Y vamos a seguir contando con todo el mundo. En cualquier caso. Con todos los grupos parlamentarios. En cualquier caso. Y si alguien no lo comparte desde dentro del gobierno, o si Vox quiere decir alguna otra cosa, pues esa explicación la tendrá que dar Vox, no nosotros. Si esa pregunta fuera, ¿qué es lo que creo que le conviene a la Comunidad Valenciana? Es seguir trabajando en esta agenda del cambio. Esto es lo que yo creo que es lo mejor para nuestra sociedad, para Alicante, Valencia y Castellón y para la Comunidad Valenciana. Estoy convencido de esto y voy a hacer todo lo posible para que siga siendo así. ¿En un gobierno en solitario? Voy a hacer todo lo posible y vamos a hacer todo lo posible por seguir gobernando para todos. Para todos. Bueno, pues finalmente la noticia se consuma y Vox anuncia esa ruptura que sacan los vicepresidentes. Allí veíamos las caras durante la rueda de prensa en este gesto que pretende consolidar al partido de cara al futuro ante unas hipotéticas elecciones futuras, afianzando a un electorado. Decía Antonio Maestre, dice, el electorado de Vox es de los que creen que los menores no acompañados son peligrosos y estos pueden quedarse afianzados porque se transmite a sus electores que el poder no les importa, que ellos son auténticos, que solo están en los gobiernos para llevar adelante sus ideas y que el PP traga con lo que sea para gobernar, pero que Vox no hace eso. Mientras, además, consigue situar al Partido Popular como aliado del PSOE en esos temas centrales y se ponen como los únicos capaces de enfrentarse a Pedro Sánchez, consolidando ese suelo electoral con la decisión que puede cerrar vías de agua con la irrupción de Alvise,
El PP siempre va a necesitar a Vox para gobernar sin mayoría absoluta y la próxima exigirán más cosas todavía. Así que, decía Maestre, es una medida estructural que tiene una mirada que busca, persigue a largo plazo, pero tiene otras consecuencias también, porque efectivamente esto no puede ser analizado desde un solo ángulo. En primer lugar, muy largo me lo fiáis. Vamos a ver cómo se concreta todo esto, porque hablar de hipótesis electorales a tan largo plazo, en un tiempo tan extraordinariamente cambiante, hemos visto en muy pocos meses cómo irrumpía una fuerza como Alvise. Todas las estrategias que alguien hubiera diseñado hace un año han sido fracasadas. De manera que quien nos dice que esto no vuelve a ocurrir de una o de otra manera. La política es un elemento vivo. Un plan a tan largo plazo, nadie cree que vaya a haber unas elecciones de aquí a un año o a 2. Muy largo me lo fiáis, pero para esta estrategia. Así que, y luego hay una cuestión, ningún partido de Estado puede serlo sin una estrategia real sobre la inmigración, no de fantasías, no de veleidades. Fuera todos los inmigrantes, quiero acabar con ellos ya, pero son un montón de niños no acompañados, hay leyes internacionales que estás obligado a cumplir, hay responsabilidades también con las comunidades autónomas que les acogen, también una responsabilidad social que en última instancia tienes organizaciones, algunas de ellas cristianas, que te están presionando, te están exigiendo un mínimo valor de humanidad, y luego además tienes el compromiso con los ciudadanos en un montón de gobiernos autonómicos que te están demandando repartirlos. Dice, bueno, tú plantea estrategias como las que quieras, pero yo necesito una solución urgente, que es lo que ha pedido Canarias. Necesito una solución urgente. Por eso el Partido Popular se ha venido finalmente a apoyar movimientos en el reparto de migrantes, porque sus propias comunidades autónomas, Andalucía o Canarias, lo están exigiendo. Y ningún partido de gobierno puede mirar para otro lado a la hora de dar solución a los problemas, a los desafíos, a las demandas. Lo dijo ayer Pedro Sánchez. Pero eso en Canarias, en Melilla, en Ceuta, en aquellos lugares fronterizos, cuando hablamos de migración, porque cuentan más presión por la proximidad geográfica con el norte de África. ¿Qué haces? ¿Miras para otro lado? No, los matas a todos. ¿Envías a la Armada a qué? A dispararles. En términos de veleidades, de fantasías, eso puede ser una estrategia para presentárselo a los más enfervorecidos dentro de la militancia de Vox. Pero en términos reales, eso es imposible de hacer. Así que, bueno, la cosa es que lo que sí que revela también es que esto es un cambio de estrategia en Vox y que lo de estar dentro de los gobiernos no le ha sido eficaz para sus objetivos e intereses. Es decir, ha habido un error. Por otra parte, les dificulta hipotéticas, potenciales alianzas nacionales de futuro, porque ahora ya el Partido Popular conoce mejor a sus socios, sabe que están dispuestos, y quien con niños se acuesta, meado se levanta. O cría cuervos, que te sacarán los ojos. El refranero español. Así que, eso sí, para el Partido Popular, aunque le han moderado de facto ante los electores, de pronto parece, ya no estamos con la extrema derecha, ya no vamos de la mano, ya, pero es que han sido ellos los que han roto, no tú. Así que tampoco pueden beneficiarse demasiado de esta ruptura, ¿no? Pero, mientras tanto, además el Partido Popular no se va a quedar quieto. A ver si creéis que todo el mundo dentro de Vox ha digerido bien esta decisión. Algunos de ellos tenían un trabajo muy estable, bien pagado, bien remunerado, que no tenían en el pasado. A ver cómo les explicas ahora que tienen que dejar esos gobiernos regionales. Hay muchos cargos en medio, muchos, no solamente los vicepresidentes a los que se aluden, muchos equipos en medio. ¿Cómo será que el Partido Popular ha iniciado una estrategia de fagocitación? Esto es muy interesante, está recogido hoy en las portadas de algunos periódicos de derechas y es interesante porque, claro, el PP se abre ahora a fagocitar, los populares ofrecerán seguir a sus cargos opuestos a la ruptura, así que todo aquel de Vox que quiera traicionar a la formación va a tener la puerta abierta. Ya lo han hecho con Ciudadanos y no le ha salido mal al Partido Popular. Que no nos engañemos, el Partido Popular le han nacido rivales, pero tiene una gran experiencia en este tipo de tejemanejes. Así que, y mientras tanto también, Vox quedan un centenar de municipios donde también tienen pactos. Eso sí, el Partido Ultra no se ha pronunciado, no ha aclarado el futuro de eso. ¿Qué va a hacer? ¿Esto era solo postureo o también implica la ruptura en todos esos municipios, en todos esos ayuntamientos? ¿O ahí nos lavamos las manos? ¿O ahí esquivamos la bala? Así que, en todo caso, lo que no se sabe a ciencia cierta es qué consecuencias va a tener para estos gobiernos que han anunciado con romper, porque
muchos de esos presidentes ya están investidos. Las corporaciones están trabajando. Bueno, se van unos y los sustituyes. Otra cosa es que además puedas mantener con ellos acuerdos puntuales. Hemos estado gobernando juntos un par de años. A partir de ahora, cuando quiera, te apoyo las leyes cuando lo necesite y las negocio por debajo. Y aunque esto me afecta a algunos altos cargos, pero puedo mantener tu gobierno funcionando. Así que dependes todavía de mí, porque puedo apoyarte en las votaciones. Otra cosa es que en algunos, donde no están aprobados los presupuestos, los puedan tumbar. Ya han anunciado algunos líderes regionales del PP que si les tumban los presupuestos van a irse a elecciones. Y entonces ahí sí que vemos que alguna comunidad autónoma como Murcia podría ir a elecciones. Y esto va a ser un buen termómetro para saber quién sale beneficiado de esta jugada, de esto que ha ocurrido. Si el PP o la extrema derecha. Si la extrema derecha ha afianzado sus votos o no. Y en todo caso hay un elemento que es importante tener en cuenta. Decía antes que lo sucedido retrata que la estrategia de Vox, de la ultraderecha, ha fracasado. Estar en los gobiernos regionales no ha puntuado en su estrategia. Y la prueba está en que en los últimos resultados electorales las expectativas que tenían eran mejores de lo que luego han sido los resultados. Así que no han conseguido capitalizar el hecho de estar en los gobiernos. Pero bueno, en todo caso, ayer todo esto pues era un terremoto, os podéis imaginar, especialmente porque se ha producido gracias a 347 niños. Decía Gerardo TC, Vox abandona los gobiernos de Castilla y León, Aragón, Murcia, Extremadura, Valencia. Por favor, cierren la puerta al salir. España es hoy un país más limpio. Honor para esos 347 niños. 347 menas consiguen expulsar a Vox del poder. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. My mama told me I should beware. I'll tell you a story about mean people who take use of innocent girls. Don't mean to scare you, but bueno, pues es la noticia, como digo, que domina las portadas esta mañana en toda la prensa nacional, donde está colocado el foco de análisis en todos los medios de comunicación, la ruptura de los gobiernos con el PP por parte de la ultraderecha en 5 comunidades autónomas. Pero esta sería la derivada política que tiene algunas consecuencias, porque sí, desde el espacio progresista se ha puesto el foco precisamente en la gesta de estos 347 niños que han acabado con la ultraderecha. Quizá la democracia le acabe poniendo una placa a esos menores que consiguieron sacar a los ultras de los gobiernos autonómicos. No solo acogida y cariño para ellos, también honor, decía Gerardo TC, bienvenidos y gracias. Porque que el poder de la extrema derecha se reduzca es, en todo caso, una buena noticia. Decía Luis Fernández Bayón en las redes sociales, vaya semana, espero que no acabe. Se frena la extrema derecha en Francia, un inmigrante mete a España en la final de la Eurocopa, detienen a Nacho Cano y ahora sale Vox de todos los gobiernos autonómicos. Que no pare la fiesta. Igualmente también veíamos como Hipatia de Usera decía, no tengo palabras para agradecer a 347 niños que nos hayan librado de la vergüenza de ver al Zangolotín y Lechuguino, como bautizó Rosa María Artal, del Gallardo en la vicepresidencia de Castilla y León. Será uno de los afectados, tendrá que dejar Gallardo la vicepresidencia de Castilla y León. Ayer se le veía con el semblante muy serio en la rueda de prensa y ahora se queda, sin trabajo. Así que, bueno, pues esta mañana también en la derecha había críticas, las hay además en la prensa, en las portadas, pero también en las redes sociales. Ayer la militancia del Partido Popular estaba enfadadísima y se veían en las respuestas, en los mensajes a los titulares de Vox y algunos votantes del PP decían Vox siempre reforzando a Sánchez, debilitando la derecha, otro éxito de Pedro Sánchez, enhorabuena,
indignaditos de Vox, lo habéis conseguido. En fin, había mucho malestar entre los votantes del Partido Popular. En todo caso, más allá de ese ruido, lo que sí se expresa en las portadas de los periódicos, que lo vemos en esta mañana, es la reacción de la derecha a este asunto. Abascal impone el modelo Le Pen, consuma el cisma con el PP, dice el periódico La Razón. Renuncia a su poder autonómico, sale del gobierno, avisa de que Vox pasará a ejercer una oposición leal y contundente y rompe el pacto de investidura con Baleares. La espantada de Vox solo sirve a Sánchez, dice en su editorial el periódico La Razón. Así que todos aquellos periódicos que dependen un poco de los gobiernos regionales del Partido Popular y que se alimentan de ellos, están que trinan, os podéis imaginar. Portada también esta mañana en el periódico El Mundo, cuyo titular del editorial es Vox decide ser inútil y renuncia a forjar una alternativa a Sánchez. Y el titular de su información, Abascal impone a Vox dejar los gobiernos para hacer agitación, decía el periódico El Mundo en su portada. Así que un enorme malestar. Pero más allá de todo esto, más allá de la lectura política, está la cuestión relevante, la acogida de inmigrantes, la acogida de menores. No solo por esos 347 niños, que es una cifra absolutamente minúscula, absolutamente menor, un acto de responsabilidad obligado en un país que además no solamente necesita moralmente de la inmigración, también lo necesitan todos los demás órdenes. Sabéis que en esto hay mucho debate, se debe colocar el foco en la cuestión economicista de la inmigración, no deberíamos colocarlo solamente en lo moral. Cualquier argumento es bueno para desmontar la emocionalidad que introduce la ultraderecha entre el electorado para provocar miedo con los inmigrantes. Cualquier instrumento es bueno, yo creo que en eso no hay que pestañear. Dice, hombre, ya, pero el utilitarismo de la inmigración es deleznable. Lo es, en efecto, pero sin embargo es un argumento más que de peso para un tipo de votante que o encuentra esas razones o prefiere agarrarse a las emocionales del miedo al diferente. Pero ayer el alcalde de Pontevedra, que era entrevistado en el canal 24 Horas, hizo una reflexión sobre esto muy potente. La inmigración es necesaria y los gallegos sabemos de eso. ¿Qué visión tiene usted de la política española? Pues afortunadamente en Pontevedra no vivimos ese caos que a mí me parece absolutamente espeluznante, madrileño, de debates que no tienen ni pie ni cabeza, porque efectivamente en Galicia estamos perdiendo población, y si no perdemos más población es porque tenemos inmigración. La inmigración es necesaria en todos los países de Europa, obligatoriamente, porque tenemos una natalidad muy baja. Por lo tanto, respeto absoluto a todo el mundo que viene a trabajar. Los gallegos estuvimos emigrando durante décadas y siglos, y por lo tanto entendemos perfectamente que la gente busque una mejor calidad de vida, y por lo tanto hay que ser razonable y no utilizar... Bueno, yo lo explico de una forma muy clara, es decir, la política actualmente se dedica a arrimar la brasa a sus sardinas, ¿sabes? Y cada partido político arrima la brasa a su sardina, y yo creo que hay que dejar que los demás también puedan asar la sardina, ¿vale? Bueno. Y habrá que discutir. Nosotros aquí en Pontevedra somos gente... Utilizamos los sentidiños, ¿sabes? No me diga que usted, es que es una palabra que no conozco, o sea, no lo conozco. Es la primera vez que la utilizamos el sentido común para hacer política municipal y también para hacer política a nivel de Galicia y a nivel de Estado. Y ahí estamos, y yo creo que tenemos que entendernos todos razonablemente, ¿no? Pues efectivamente, el sentido común que es necesario ante un debate como esto, pero que en todo caso tiene este componente también sobre la moralidad. Porque ayer mismo escuchábamos a diferentes representantes políticos. Claro, estamos hablando de que se ha aceptado el Partido Popular, lo que ha provocado la ruptura es la acogida, la distribución de 347 personas, de 347 niños, menores no acompañados. Estos 347 no resuelve el problema de Canarias. Estamos hablando de una dimensión de 6.000. Esto es un pequeño gesto del Partido Popular y que ha provocado las iras de la extrema derecha. Pero esto es una gota en el océano. Una distribución solidaria voluntaria de cerca de 400 menores que se terminó aprobando en el día de ayer, pero en la que voy a ser absolutamente claro, como ha sido también la consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias. Eso no soluciona el problema de Canarias. Estamos hablando de 400 menores, menos de 400 menores, solidaridad voluntaria que llegarían a las comunidades en los próximos meses. Incluso si vemos el antecedente podríamos estar hablando de muchísimos meses, ¿no? De hecho, la última conferencia sectorial que aprobó una distribución de más de 300 menores
en el año 23, pues en todo el año 23 y 24, que vamos ya por el Ecuador, por la mitad del Ecuador del año 24, apenas han salido de Canarias 40 menores. Así que estamos hablando de 30 menores por comunidad que ni siquiera llegarían mañana y que, sin embargo, han provocado un terremoto político cuando la realidad es que esto no resuelve ni una micronésima parte del problema, del asunto que hay que gestionar. Bueno, pues mientras tanto, claro, el debate está en cuál es la posición que tiene la derecha sobre la política real para con la inmigración. ¿Qué hacemos con estos niños? La ministra de Juventud e Infancia lleva 2 días trabajando para que se respeten los derechos humanos con nada más y nada menos que los menores no acompañados en nuestro país, que lleva mucho tiempo trabajando para que acojamos a estas personas y que de una vez por todas, insisto, podamos hacer lo que hacemos en España, que es ser solidaria, no solamente con los niños y con las niñas, sino con todas las personas migrantes que están en nuestro país. Esto me parece que es la clave. Y la clave es que el Partido Popular, de una vez por todas, se decida de qué lado está. Si está del lado de los derechos humanos, si está del lado de la cooperación y de la colaboración, en este caso institucional, si está del lado de los menores, de los derechos de la infancia, o si sigue secuestrado por las políticas de la extrema derecha que en España se llaman Vox. Este es el debate que tenemos hoy y es la ecuación que tiene que resolver el Partido Popular, el gobierno. Pues escuchábamos antes al ministro Torres, ahora Yolanda Díaz, en la misma línea. Ya, pero ¿cuál es la postura del Partido Popular? ¿Qué es lo que propone el Partido Popular para con estos migrantes? También Pilar Alegría pedía responsabilidad a Núñez Feijóo para el reparto de los menores. Ayer lo que vimos por parte de las comunidades autónomas fue un parche absolutamente insuficiente. Saben que el año pasado había también que hacer un reparto, si me permite utilizar ese término, de aproximadamente casi también 400 menores y, sin embargo, solamente se ha podido distribuir, recoger, recibir, mejor dicho, a 40 menores. Este trámite es un trámite, desde luego, que cuesta, que tienen que transcurrir muchos meses y, sin embargo, lo que necesitamos es dar una respuesta rápida que se tiene que solucionar a través de esta modificación legislativa y, desde luego, esperamos y deseamos que los partidos políticos voten favorablemente y especialmente lo haga el Partido Popular, porque es el Partido Popular el que gobierna en un número mayoritario de comunidades autónomas y aquí tiene que dar una respuesta de responsabilidad. Así que con eso sobre la mesa, Pilar Alegría pedía responsabilidad también a Feijóo. Mientras tanto, el debate se da en todas las comunidades autónomas. En Andalucía, Adelante Andalucía llamaba racistas y fascistas a Vox y le pedía al Partido Popular que utilizase algo de contundencia. Tengo que interpelarle sobre algo porque es que si no lo digo, reviento. Toda la gran polémica que estamos viendo en toda esta semana por los niños y niñas sin familia que tenemos acogidos por la Administración, toda esa gran polémica se reduce a que acojamos en Andalucía a 30 niños y niñas. 8,5 millones de habitantes y el problema es que tenemos que acoger en Andalucía a 30 niños y niñas. O sea, hoy están reunidos todos los consejeros y se está montando la gorda en Canarias porque hay que acoger a 400 niños y niñas. No solo es ridículo, sino que es miserable. Y le pido, señor presidente de la Junta, desmárquese de su partido que ha llegado a decir que hay que usar al ejército contra los niños y los migrantes que están en el mar. Desmárquese de la política racista y fascista de los señores de Vox y hágalo por humanidad. No lo haga porque meten muchos goles con la selección, o porque nos van a pagar las pensiones, o porque es que van a trabajar en lo que no quieren los españoles. No, hágalo por humanidad, porque son personas con los mismos derechos que usted y que yo, no, más. Porque... Eso en Andalucía, también en Cataluña, aunque institucionalmente están siendo también bastante reticentes a la acogida, están pidiendo más recursos, pero desde Cataluña Gabriel Rufián decía, manda bemoles, que quien haya roto con el PP haya sido Vox y no al revés. Pues manda bemoles que haya sido Vox quien haya roto con el PP y no el PP con Vox. Creo que lo que ha sucedido en Francia es un ejemplo en cuanto a una derecha. A nadie se le escapa que Macron quizás es más de derechas que Feijóo, pero no imita a su ultraderecha. Y en cambio aquí tenemos una derecha que imita lo que tiene a su derecha, ¿no? Creo que es una desgracia para este país.
Y también Pachi López le preguntaban por la cuestión política, decía ya, pero es que el Partido Popular cuando puede pacta, cuando puede les mete en sus gobiernos. Pero este es el problema que se tiene cuando uno pacta y mete en los gobiernos a gente que dice que los inmigrantes y que los menas, es decir, que estos niños vienen con machetes y vienen a violar a nuestras hijas y vienen a robarnos por todas las esquinas. Esto es lo que pasa cuando uno pacta con quien niega la violencia machista, cuando vemos, por ejemplo, la semana pasada asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujer que son insoportables. Ya, no sé lo que hará Vox, pero no me importa. Así que también hemos visto cómo, bueno, todo esto culminaba después con la ruptura. Bueno, pero fijaos que no es la única noticia que salpica también al estado de nuestra democracia, de nuestras instituciones. Ya sabéis que esta semana hemos conocido el espionaje a Podemos de parte de policías antiterroristas de Madrid, agentes de seguridad ciudadana, que estuvieron consultando bases de datos restringidas para buscar antecedentes, desplazamientos, hospedajes, también propiedades, buscar en esas investigaciones prospectivas ilegales en nuestro país, buscar asuntos turbios con los que perseguir al partido político, a la formación morada. Bueno, hoy hemos sabido que el espionaje a Podemos se extendió por 57 comisarías de toda España, que abarcó desde unidades especiales a patrulleros. Policías antiterroristas de Madrid, cuenta el diario.es, o agentes de seguridad ciudadana de Ruzafa dejaron rastro al consultar bases de datos restringidas para conocer antecedentes, desplazamientos, hospedajes de Pablo Iglesias y otros miembros de la formación. Ayer Ione Belarra se refería a esto en el Congreso de los Diputados. Eso es lo que le hacen ahora a la gente que se mete en política y que quiere transformaciones sociales. Antes nos mandaban tanques. Antes la derecha política y judicial sacaba los tanques a la calle y daba golpes de Estado. Ahora te mandan golpismo judicial. Y nosotras vamos a decir alto y claro que ni nos van a tumbar ni nos van a doblar con golpismo judicial. Miren, hoy en día, si eres una ecologista que tira zumo de remolacha en el Congreso, si eres una persona de izquierdas en Euskadi o en Navarra, si eres un independentista o eres de Podemos, te puede perseguir la justicia como nos ha ocurrido a nosotros. Pero el objetivo no somos nosotros y nosotras. El objetivo es frenar la transformación social, frenar el avance en derechos por la vía de machacar a quienes promueven ese cambio social. La verdad es que las investigaciones, lo que estamos conociendo es absolutamente grave, extraordinariamente grave. El auténtico Watergate en manos del Partido Popular, las pruebas que investiga ahora la Audiencia Nacional sobre esta guerra sucia del PP contra sus adversarios políticos, que demuestra, como cuenta hoy El País, que altos cargos del Ejecutivo de Mariano Rajoy tejieron con la ayuda de la policía una red de tentáculos que manipularon en la sombra para desacreditar a cualquier precio a Podemos. Este partido que había irrumpido con 69 diputados en las elecciones de 2015 y acabó con la tradición bipartidista española. Una maquinaria, dice El País, que se valió de un grupo de agentes, hasta 12 mandos de la Policía Nacional, para fabricar pruebas falsas contra sus parlamentarios, extorsionar a expolíticos venezolanos para acusar falsamente a los miembros de Podemos. Ayer también Gabriel Rufián respaldaba a Ione Belarra en estas palabras. Teníamos dudas sobre intervenir o no intervenir, pero creemos que se han dicho algunas cosas que merecen ser dichas, sobre todo contrarrestadas. Primero de todo, felicitar a la compañera Ione Belarra. Es muy difícil hacer lo que ha hecho, que es decir la verdad, con nombres y apellidos. Seguramente también se borrará del diario de sesiones lo que yo diré, pero sí, es golpismo judicial. ¿Por qué es golpismo judicial? Pues porque una serie de personas utilizan el poder de su toga para intentar revertir el poder de las urnas. Y eso es de primero, de golpismo. No importa la ley, simplemente importa su ideología. Y eso no te hace juez, sino que te hace un agente político y que se presenta en las elecciones. Así de claro. Si no, ¿qué hacen? Golpismo judicial. Y ahora pues que lo retiren. Bueno, pues esta es la fotografía de actualidad en estas horas y en todo caso ya sabéis que observamos cada semana desde el exterior a nuestro país para saber cómo se han contado allí nuestras propias noticias. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola.
programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues ya sabéis que cada semana abrimos un capítulo para observar la información publicada sobre España en el exterior, proyectando la imagen de nuestro país y también pues contando la actualidad de una forma más sosegada con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Oye, en una semana en la que veíamos gasto en defensa, porque ha sido la reunión de la OTAN, se ha hablado en el Financial Times sobre nuestro país. Dicen que España es el rezagado en gastos de defensa. Sí, era un artículo que publicaba, que firmaba además el corresponsal aquí en España del diario británico, que se enmarcaba en esta cumbre que celebraba el 75 aniversario de la Alianza Atlántica y que explicaba un poquito cuál era la situación de España. Y el titular era esa, ¿no? Era ese, ¿por qué España es el rezagado, ¿no? Digamos el último de la fila en lo que es gasto de defensa entre los miembros de la OTAN? Pues incluía una tabla en la que hablaba de los 32 socios, una vez que se han incorporado también Suecia y Finlandia. Explicaba un poquito lo que destinaban, el porcentaje en relación al Producto Interior Bruto que destinaban, como además estaba esta vieja aspiración, sobre todo de Estados Unidos, y que de hecho Donald Trump había insistido, y ayer mismo escuchábamos un audio en el que presumía de cómo él había conseguido que se elevara el gasto en defensa en muchos países europeos. El caso es que cada vez más países europeos van a destinar el 2% de su PIB a gastos en defensa, y de hecho este año está previsto que 23 socios o miembros de la OTAN lo alcancen. Pero lo que el Financial Times ponía de relieve es que no es el caso de España, que España no está, que de hecho está en el umbral de gasto en torno al 1,28%, y que a pesar de que Pedro Sánchez se había comprometido a intentar alcanzar esa meta del 2% en 2029, pues lo que ponía de relieve es que había ciertas barreras políticas y culturales en España y un rechazo a aumentar el gasto en temas militares y de defensa, ¿no? Y el artículo explicaba un poquito de dónde procedían hablaba un poco de las inclinaciones pacifistas de España, y de que había bastante impopularidad, sobre todo en la sociedad civil, hacia la idea de destinar grandes cantidades de dinero a asuntos militares, cuando se podían destinar a otros asuntos más sociales como educación o sanidad, ¿no? Hablaba incluso el diario británico de que había cierta, lo llamaban algo así como aversión nacional a aumentar la musculatura militar del país, ¿no? Que explicaba que esto tenía que ver también con ciertas memoria traumática, me parece que era la expresión que utilizaba, que tenían los españoles con respecto a tener un ejército con mucho poderío y muy fuerte, ¿no? En relación, por ejemplo, a la dictadura de Franco o al golpe de Estado del 23F, que eran dos de los asuntos dos de los eventos que mencionaba, y ponía de relieve esto, ¿no? Que en general había un cierto rechazo a invertir mucho en defensa en España, y además aseguraba que era algo que era bastante común, que era casi bipartidista, porque explicaba que ni siquiera en el Partido Popular había grandes voces o grandes halcones que defendieran con mucho énfasis el aumento del gasto en defensa. Incluso mencionaba que Feijóo era un despiadado crítico de Pedro Sánchez en la mayoría de los aspectos. Sin embargo, en este tema, poco más. Había pedido subir el sueldo de los miembros de las Fuerzas Armadas y poco más, ¿no? Había ido mucho más lejos. También recogía y destacaba que uno de los argumentos de España, que criticaba que toda la valoración de su compromiso con la OTAN se limitara a ver el gasto en defensa, porque España al final contribuía de manera bastante significativa en muchas misiones
y en muchas con envío de tropas, por ejemplo, y en algunas de las operaciones que llevaba a cabo la OTAN, y que esto también mostraba un poquito su compromiso, ¿no? Aunque el Financial Times recogía una cita que decía que este argumento quizá podía convencer a Biden, pero era muy posible que a Trump no le pareciera conveniente. Así que analizaba un poquito esta situación de España en el marco de esta cumbre de la OTAN, y sobre todo de cara a la eventual vuelta a la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, que podría a lo mejor alterar los equilibrios y cambiar un poquito todo esto. Oye, también la prensa francesa ha puesto el foco en España como ejemplo para Francia después del resultado de las legislativas sin mayorías, ¿no? Parece que la coalición de izquierdas se pone como modelo. Que es bastante llamativo. Toda esta semana hemos hablado mucho de Francia, de cómo se ha frenado la eventual llegada al poder de Marine Le Pen, y pues el resultado de las elecciones ha dejado un Parlamento y una Asamblea Nacional bastante divididas, sin mayorías claras, y en este sentido numerosos medios franceses, pero no uno o dos, sino bastantes, han puesto un poquito el foco en España, ¿no? Ya incluso la semana pasada hablábamos de Slate, la edición francesa de la revista estadounidense, había destacado que España era la prueba de que las coaliciones de izquierda podían funcionar, un poquito de cara y en el marco de este frente de izquierdas que se había articulado en Francia para intentar lograr la mayoría. Así ha sido, de hecho, en la Asamblea Nacional, digamos, la coalición de izquierdas es la fuerza más votada, con mayor representatividad, aunque pues va a tener que pactar, o va a tener que haber acuerdos para poder, digamos, nombrar primer ministro, formar gobierno y aprobar leyes. Y en este escenario, pues los medios franceses han puesto el foco en España, ¿no? Y destacan un poquito cómo, además, no solo España es un ejemplo en cuanto a coaliciones de izquierda que se ponen en marcha y que terminan gobernando, sino que hay algunas medidas concretas que también llevaba, por ejemplo, el nuevo Frente Popular, que es como se denomina la alianza de izquierdas en Francia, y en concreto, por ejemplo, el aumento del salario mínimo interprofesional, ¿no? Ouest France, que es un diario bastante conocido en el país, pues hablaba de esto, ¿no? De por qué, cómo había funcionado el aumento del salario mínimo interprofesional en España, ¿no? Explicaba que en Francia hay una propuesta del NFP para subirla a 1.600 euros, y que precisamente se responde a las críticas hablando de España, ¿no? Y explica un poquito cómo en España pues el incremento del SMI ha sido espectacular, habla de un 54% en 6 años, que ha sido impulsado por lo que llaman la izquierda radical, ¿no? En relación a Podemos, o luego a Sumar dentro del gobierno de coalición, y que también suscitó grandes críticas y grandes temores, tanto entre los empresarios como incluso entre el Banco de España, que se mostró pesimista con respecto a lo que podía implicar para el paro, para la productividad y la competitividad de las empresas. Pero lo que destacaba el diario es que había sido uno de los grandes éxitos del gobierno, que no había provocado ninguna de estas males o de estos grandes males que se anunciaba, y que incluso había hecho que el gobierno pues se estuviera incluso dispuesto a tocar la semana laboral y reducirla de 40 horas a 37 horas y media. Pero es que no ha sido el único medio. Por ejemplo, hay otra revista que se llama Alternative Economic, que ha puesto de relieve que en España la izquierda ha demostrado que una política social ambiciosa es posible, ¿no? Y que frente a todos los debates y también las dudas que suscita en Francia, pues algunas de las ideas o de las propuestas pues tanto de aumentar el SMI como de reformar las pensiones, que ha sido uno de los grandes asuntos en la política francesa en estos años, pues en España, a pesar de las dificultades, el gobierno realmente había conseguido pues una serie de avances sociales muy, muy destacados, ¿no? Mencionaba en concreto el aumento del SMI, la mejora de las pensiones, las mejores garantías o mayores garantías que se habían introducido en el subsidio del paro, el diálogo social o la defensa de los derechos de las mujeres, y también lo ponía de relieve. Y luego Marianne, que es otro semanario francés, pues destacaba que ahora que se ha recuperado un poquito la idea de establecer o de cambiar la fiscalidad de las grandes fortunas, el impuesto a los ricos, pues que España era uno de los países en los que se había avanzado en este terreno y en los que también se podía inspirar Francia. Oye, además hemos visto en Anadolu cómo se destacaban los crímenes de odio en España. Dicen que han aumentado, ¿no? Sí, la agencia turca se hacía eco de los datos del Ministerio del Interior,
que bueno, ponía de relieve esto, ¿no? Como en 2023, en relación a los datos de 2022, pues había habido un 21,25% más en concreto, daban la cifra exacta de aumento en los crímenes de odio, ¿no? En los que estaban sobre todo relacionados, ponía de relieve además que 4 de cada 10 de estos casos de crímenes de odio estaban relacionados con discursos racistas y xenófobos, ¿no? Y bueno, pues detallaba un poquito los datos del Ministerio del Interior, daba los datos concretos, las cifras concretas y ponía especialmente de relieve cómo habían aumentado, digamos, los crímenes que tenían que ver con discursos racistas, con posiciones xenófobas. Hablaba un poquito también de cómo, aunque el 62% de las víctimas de estos crímenes de odio eran españolas, tenían nacionalidad española, los marroquíes y los colombianos eran los dos colectivos extranjeros, las dos nacionalidades extranjeras que más casos habían registrado, y también se fijaba, daba los datos del Observatorio de Racismo y Xenofobia, que explicaba que los menores migrantes no acompañados, que han estado tan en boga en esta semana, habían sido los más afectados y, digamos, las mayores víctimas de crímenes de odio en las redes sociales. Y bueno, también señalaba que había habido un aumento de casos que tenían que ver con la islamofobia, y pues mostraba un poquito este panorama y esta fotografía del aumento de crímenes de odio en España. Oye, otro asunto que ha tenido mucha repercusión en el exterior, hemos visto la protesta con pistolas de agua contra los turistas de Barcelona, ¿no? Sí, la verdad es que la imagen es bastante pues, tan llamativa y tan contundente que realmente ha dado la vuelta al mundo. Estas fotografías o estos vídeos en el que se ve a una serie de manifestantes en Barcelona pues que habían asistido a las protestas contra el turismo de masas que se celebraron en Barcelona el fin de semana pasado, y que, armados con pistolas de agua, pues se pusieron a disparar en una especie de denuncia simbólica. El New York Times, fíjate que hablaba de una protesta fantasiosa o original, pero decía que era muy seria, ¿no? Y que evidenciaba un poquito hasta qué punto estaban hartos algunos ciudadanos y algunos habitantes no solo de Barcelona, en este caso era de Barcelona, pero de otras muchas ciudades en España, porque también habían venido destacando en estos días las protestas que ha habido en Canarias, las que ha habido en Baleares, las de Málaga y Cádiz de hace poquitos días, y ahora esta protesta en Barcelona pues había sido noticia. Ya te digo que es que sobre todo la imagen de estos protestantes o manifestantes disparando con pistolas de agua a turistas ha sido destacada en el Washington Post, en la BBC, en la CNN, en Al Jazeera, en Le Figaro, en New York Times también le dedica un artículo, y bueno, pues se pone de relieve el hartazgo y sobre todo el impacto en los costes de vida de la población local, en el aumento de los precios de la vivienda, en el impacto sobre el medio ambiente también, que se denuncia por este turismo de masas, ¿no? Ponen de relieve la mayor parte de los medios que se hacen eco de esta imagen y de esta protesta, que existe una especie de reacción no solo en España, sino en otros muchos localidades europeas que también pues tienen un gran volumen o acogen o reciben un gran volumen de turistas, que es una especie de reacción que ha surgido y que se está denunciando y que realmente pues está llamando la atención y está siendo analizada en los medios de todo el planeta. Minuto 20 de juego. Buen movimiento ahí de Dani Olmo. Dani Olmo buscando a Morata, el que llega es Lamine. Aparece Lamine por el medio, el tiro de Lamine. Lamine Yamal, decíamos en el programa, bueno, ya raro que aquí durante una semana le demos tanta cancha al fútbol, pero es verdad que se ha convertido en un icono, en una referencia futbolística, y además por su propia ascendencia, su propia vida, el barrio en el que reside, el hecho de ser hijo de un padre marroquí y de madre ecuatoguineana, bueno, pues eso ha hecho que también se hable mucho sobre el racismo en España, sobre todas estas cuestiones. Ha tenido repercusión muchísima afuera, ¿no? Muchísima. La verdad, me decías que otro tema hay de prensa internacional, y digo, bueno, pues el gran tema ha sido el éxito de España llegando a la final, el gol y la figura de Lamine Yamal. Es verdad que ya había llamado la atención de algunos medios internacionales. Hace unos días The Athletic, que es una publicación de deportes del New York Times, había publicado un artículo en el que hablaba de Lamine Yamal y de Nico Williams, este otro jugador también negro y que es uno de los extremos de España y una
de las estrellas de esta selección, y como decía el titular de esta publicación, dice, son una especie de bendición para la batalla contra el racismo, ¿no? Pero es verdad que después del gol de Lamine Yamal a Francia, la explosión de atención en concreto sobre este jugador, pues ha sido espectacular realmente, especialmente por el aspecto futbolístico puro y duro, ¿no? Ya se le señala como una de las grandes estrellas del futuro. Se destaca además su historia, que solo tiene 16 años, que ha pues marcado este gol que ha dado la vuelta al mundo también, porque es un auténtico golazo. Y luego está el aspecto pues que hemos hablado más aquí en la cafetera, ¿no? De su ascendencia y del impacto que está teniendo en la lucha contra el racismo. Y eso, además del New York Times, que ya te digo que se había adelantado incluso con este reportaje en el que pues hablaba de este aspecto, hay otros numerosos medios que se han hecho eco de esto. The Guardian, por ejemplo, el diario británico, hablaba de cómo era un milagro, y cómo tanto por la historia personal del futbolista, como incluso por este gesto que se ha hecho famoso de cómo celebra alguno de sus goles, marcando el código postal del barrio del que es un barrio multicultural que ha sido bastante señalado y criticado por Vox. Todo esto lo cuenta también el The Guardian, pues le había convertido en una especie de icono. Es verdad que es abrumador la cantidad de medios internacionales que han hablado de España, y en concreto de Lamine Yamal. Ya te digo que muchos de ellos, porque además le ven como el heredero de Messi. De hecho, es otro de los asuntos que la prensa internacional ha puesto especialmente de relieve, unas imágenes muy llamativas que se ve a un joven Leo Messi con el propio Lamine Yamal de bebé, ¿no? Bañándole en unas fotografías que luego tenían que ver con un calendario benéfico y con las casualidades que a veces se dan, pero que ha juntado a ambos. Es otro de los asuntos que la prensa internacional se ha hecho eco y ha puesto de relieve. Y luego también, fíjate que en Francia ha llamado bastante la atención, y se ha puesto de relieve no solo el aspecto futbolístico, sino el aspecto del origen de Lamine Yamal, cuyo padre es marroquí. Pues se destacaba cómo había llevado la alegría a este barrio de Barcelona de Mataró, en el que creció. Y luego me ha llamado la atención un par de artículos en la prensa marroquí que son interesantes. Uno de ellos es indica un poquito cierto resentimiento, porque a pesar de que podía haber jugado para Marruecos, pues Lamine Yamal eligió jugar para España, y en este sentido algún medio pues destacaba que había un poquito dado la espalda a sus orígenes. Y luego Express, que es un diario marroquí, que ponía de relieve cómo el caso de Lamine Yamal realmente dañaba a la extrema derecha en España, ¿no? Y ponía de relieve pues este gesto y esta reivindicación de ser de Rocafonda, de este barrio de Mataró, un barrio que que había sido criticado y tachado de estercolero multicultural por Vox, y ahora era el jugador que estaba liderando a la selección española en esta Eurocopa. Pilar de la Peña, gracias, Pai, como siempre. Gracias, como siempre, a la Resistencia. Un abrazo. La cafetera no es solamente un programa de radio. La cafetera es tu compañía. Si valoras el rato que pasamos juntos, apóyala. radiocable.com/mecenas. Estamos caminando por una librería que está llena de libros, y hay un montón de libros que envían los oyentes de la cafetera y que tenemos que socializar. Así que tú me dirás, ¿y por qué vamos a empezar por este? Pues vamos a empezar por este libro porque es una novedad, y es una novela fascinante de venganza, amor, desarraigo y mucho sexo. La cafetera no es solamente un programa de radio. La cafetera es tu compañía. Si valoras el rato que pasamos juntos, apóyala. radiocable.com/mecenas. ¿Conocías a la escritora? Es su primera novela porque tiene un par de ensayos, entre los que destacan Flores en la basura y Poder migrante, por la editorial Ariel, pero la conocía del periodo que estuve yo viviendo en León, porque ella es leonesa, vive en un pueblo de León. Y la novela es como un dilema entre la venganza o la salud de pasar página a través del amor, ¿no? De refugiarse en el amor para pasar página. La decisión entre vengarse o interiorizar, aceptar. Violeta Serrano, que es nuestra invitada de hoy, nos presenta una novela que se mueve entre ese dilema y a través de un misterio que poco a poco se le irá desvelando al
al lector. De hecho, la novela empieza con mucha fuerza porque empieza tras un atentado terrorista en pleno centro de Barcelona y la protagonista, que es la voz narradora, es acusada de haber formado parte de ese atentado que no sabemos muy bien qué ha pasado hasta que comenzamos a avanzar en sus páginas. Violeta Serrano, autora de Hijas de Nadie. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Sabes que este espacio en la cafetera, al que invitamos a los autores a contarnos sus novelas, a hablarnos de su trabajo, nace de una premisa, que es que vienen a presentarnos su libro? El 99% de los oyentes sí lo ha hecho Clara, que se ha estudiado en profundidad el libro y se lo ha leído, pero el 99% de los oyentes, como yo, se enfrentan por primera vez a la autora y al libro. Así que haznos una primera sinopsis para que nos acerquemos a tu novela. Bueno, primero muchas gracias por invitarme a este espacio que está tan bueno. A ver, es una novela que tiene muchas cosas, es una historia muy potente, tiene dos personajes femeninos muy fuertes, muy intensos. Es en realidad una historia de amor y venganza, de amor entre dos mujeres que de hecho huyen de unas situaciones muy horribles en las que estuvieron, cada una distintas, y encuentran en la otra una esperanza, además una esperanza impensada, ¿no? No creían que esto fuera a ser así. Y en esa salvación puede haber también una desgracia, eso es lo que no puedo revelar. La novela se da entre la ciudad de Barcelona, sobre todo, pero también entre la ciudad de Buenos Aires. Y luego también tiene un recóndito lugar en el noroeste en el que pasa algo. Tu novela es una novela muy oscura y que está muy influenciada por el estilo narrativo latinoamericano. Es una novela muy sonora, juegas con la sonoridad y con los acentos. Y además es muy interesante porque el narrador, la narradora, está escrita casi por completo en argentino. Ella habla en argentino. Entonces, quiero preguntarte si te ha resultado difícil adaptar sus manierismos para crear a esa narradora. Bueno, no me ha resultado tan difícil porque yo viví muchos años en Argentina, en Buenos Aires, y además tengo muy buen oído. Entonces, digamos que lo he incorporado muy bien. De hecho, hay gente que a veces no saben si soy argentina o soy española. Yo tampoco lo sé y no quiero decidirlo. Creo que soy las dos cosas por adopción. Entonces, en este personaje ocurrió algo muy curioso porque en la primera versión de esta novela, que es una novela que llevo trabajando, fíjate, casi una década, porque por el medio he escrito ensayos, poesía, pero esta novela hace una década que empezó a gestarse. Ese personaje principal, que es el de Lucía, no era argentina, era española, nada más. Pero cuando yo después viajo a Argentina, conozco pues todo lo que es ese país que me impactó absolutamente, decido darle una profundidad mayor y hacerla argentina. Por lo tanto, su voz también es eso, también muta, ¿no? Y me gusta que la novela sea así, que trate de tener ese crisol de voces, porque tenemos a la argentina, pero es que también tenemos a Candela, que es la mujer de la que se enamora, que es una bailadora de Granada que habla caló. Entonces, la verdad es que es como una mezcla de sonidos que me parece que está bastante linda, sí. Los escenarios que has elegido son decorados de tu propia vida. Tú has pasado por Barcelona y Buenos Aires, entre otros sitios. Y yo quería preguntarte qué hay de Violeta Serrano en esta novela. Bueno, pues sobre todo están los escenarios, efectivamente, esa Barcelona en la que yo estudié, de hecho, y luego está esa Buenos Aires a la que yo emigré, después de haber estudiado mucho en esa Barcelona, ¿no? Después de la gran crisis de 2008, pues yo en 2013 decido irme a vivir a Buenos Aires para buscarme la vida de lo mío, que era el trabajo con las palabras y con la cultura, de hecho, ¿no? Luego la vida me ha llevado por muchos otros lugares, pero esa era la base. Y tiene mucho que ver también, pues bueno, con temas de movimientos sociales, donde yo estuve muy, muy implicada en Barcelona, y también con el mundo del flamenco, curiosamente, que yo tengo intereses así como muy variados, y el flamenco es algo que me interesó mucho en aquella etapa de Barcelona, y era un flamenco que no tenía nada que ver con esos espacios tan turísticos, ¿no? Donde hay un espectáculo muy claro, sino que yo descubrí un bar muy chiquitito en el barrio del Raval, en el que había una mujer que se llamaba, de hecho, como yo, Violeta, pero Violeta Barrio en aquel caso, que bailaba flamenco los domingos por la tarde con un grupito muy chiquito. Y yo iba los domingos a observarla simplemente y me parecía fascinante lo que hacía, ¿no? Porque a mí una mujer bailando flamenco me parece que tiene una fuerza descomunal. Y ella no sabía nada de que yo había escrito esto, y 10 años después, ahora cuando se publica la novela, le escribo, ¿no? Esto de las redes sociales tiene algunas cosas bastante buenas, le escribí y le digo, Violeta, ¿sabes que, bueno, yo iba a verte bailar y de ahí inspiraste uno de los personajes que salen en esta novela que publico ahora? ¡Ay, no te puedo creer! ¡Qué ilusión!, ¿no?
Entonces esta ha sido una de las cosas más curiosas de la novela y más lindas también, ¿no? Ese diálogo que se hace entre distintas artes, yo creo que es algo que enriquece mucho, ¿no? Has dicho que la novela está sustentada sobre esta historia de venganza. ¿Tiene algo de autobiográfico? Bueno, la verdad es que un poco tiene en el sentido de que yo pasé, como le pasó al personaje de Lucía, en mi adolescencia, por una situación bastante complicada, unos primeros amores, ¿no? En los que a veces uno no sabe muy bien qué es amor y qué es otra cosa. Y hay una situación muy exacerbada en la ficción, pero en la que efectivamente uno tiene ganas a veces de cierta venganza, ¿no? Pero te das cuenta muchas veces que la venganza quizás no te salva, ¿no? Sino que te mata a ti también. Y la verdad es que la mejor venganza a veces es el perdón y el amor. Y esa es una de las cosas, ¿no?, de fondo que dialogan en esta novela, que hizo clara que es oscura, pero también yo creo que es bastante luminosa en ese amor, ¿no?, que se da. Tiene las dos cosas. Es muy intensa, yo diría. Porque te preguntas, ¿es útil destruir a quien te ha roto por dentro? ¿Es útil? Yo creo que te puede llegar a destrozar más, ¿no? Yo creo que lo que cura más siempre suele ser el tiempo y en ese tiempo abrirse a otras cuestiones y no cerrarse, ¿no? Cuando nos hacen algo malo, algo que nos duele mucho, pues también es humano, ¿no? Crear un caparazón en vez de abrirse y seguir adelante, es lógico. Pero creo que ahí está la trampa, ¿no? Y yo creo que esto es una de las reflexiones que tiene esta novela, que en el fondo es una novela con mucha música, en el fondo con mucho ritmo, con mucho amor y con bastante sexo, también os he de decir, que no ha sido tampoco fácil. Bueno, yo te voy a preguntar por dos cosas, por la sexualidad y por la migración. Vamos a empezar por la migración, que creo que es uno de los verdaderos tramas, la subtrama debajo de toda la trama, porque la migración y la marginalidad. Yo no creo que sea casual que sus personajes principales sean un huérfano, una gitana cordobesa y una inmigrante argentina. Tú has emigrado, como ya hemos hablado antes, y no es la primera vez que escribes del tema. Ya lo hiciste en el ensayo Poder Migrante, pero es la primera vez que lo haces en novela. ¿Cómo ha sido tratar el tema de las migraciones en esta novela? Bueno, pues claro, es desde otro tono, ¿no? Desde un tono más esencial, si quieres. Y creo que tiene que ver con esto que decíamos del desarraigo, ¿no? Que esto también me lo han dicho, ¿no?, en algunas de las presentaciones que haya hecho la novela, que más que una novela de amor y venganza, es una novela de desarraigo, ¿no? Y por eso también el título de Hijas de Nadie. Estas mujeres que tienen que recuperarse y seguir adelante de alguna manera, pero también otros personajes masculinos que hay en la novela y que van a dar varias sorpresas, porque la novela tiene varios giros. Tiene varios giros. Sí, con el personaje de Beto, de Luis, qué pasa con ellos, que también pivotan en torno a la historia de Lucía y Candela. Lucía, que en realidad le está contando a Candela desde una comisaría, en principio, que es donde arranca la novela. Sí, la novela arranca un poco como Lolita, salvando mucho las distancias, pero estoy atrapada y te voy a contar en primera persona mi versión de la historia, porque Lucía es un narrador no fiable, es dubitativa, no sabe muy bien lo que está diciendo a veces. O sea, tú lo estás leyendo y dices, ¿cuánto de lo que me está contando pasó así o es la perspectiva de una persona absolutamente carcomida? Claro, pero fíjate que así siempre, ¿no? Es decir, siempre nosotros los humanos, cuando recordamos, pensamos que estamos recordando la verdad, pero en realidad toda nuestra memoria puede ser una suerte de ficción, porque en realidad recomponemos, ¿no? O sea, es siempre la versión de los hechos y la percepción que hemos tenido sobre cada cosa, y cada uno de nosotros y nosotras tiene una percepción distinta. Y de hecho hay un ejercicio de esto, efectivamente, lo has dicho muy bien, ¿no? Lucía va rememorando, creyendo que esto que está diciendo verdaderamente pasó así, o al menos así lo recuerda ella, ¿no? El otro capítulo, que además tú lo has apuntado, tiene mucha de relato también sobre sexualidad. La sexualidad, desde el abuso hasta el deseo más animal, atraviesa y vertebra toda la novela. Y el carácter de Lucía, del personaje narrador. Entonces cuéntanos un poco sobre esta decisión, porque parece que el sexo es el hilo conductor de toda la novela. Bueno, es que el sexo es muy importante, ¿no?, en nuestra vida, y es algo que efectivamente, según cómo llegues a él, te puede hacer daño y te puede destrozar, pero también te puede salvar. O sea, es esto, ¿no? Es la reconstrucción del deseo de alguna manera, y de nuevo, cómo abrirte a veces a cosas impensadas hace que, bueno, pues que creas que hay un camino donde tal vez no lo había, porque en la novela Candela sí sabe que le gustan las mujeres, porque de hecho por eso se tiene que ir de su lugar de origen, ¿no?, porque la ven besándose con otra mujer y eso su familia no lo soporta. Pero Lucía en principio no.
O sea, Lucía no estaba pensando nunca que le gustaran las mujeres, pero sencillamente sucede y se deja ir y hay una salvación. Bueno, a Lucía de hecho le gustan las mujeres y le gustan los hombres, ¿no? Las dos cosas. Pero como que la conexión que descubre con Candela es muy especial. Y yo de algún modo traté de construirlo narrativamente, ya digo, desde toda la erótica del baile flamenco, sobre todo femenino, que a mí me parece bestial lo que puede transmitir una bailaora, ¿no? Bueno, pues es Violeta Serrano, el libro, la novela Hijas de Nadie, de la editorial Menos Lobos. Violeta Serrano, gracias, muchísimas gracias de corazón. Muchísimas gracias a vosotros. Ojalá que este verano haya mucha lectura de sexo entre Lucía y Candela. No estaría mal, ¿cómo lo veis? Seguro que sí. Te deseamos toda la suerte del mundo y mucha sexualidad y una sexualidad muy buena, además, que es lo que se busca. Muy buena, señor. Un abrazo, muchas gracias Violeta. por todo. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. Nosotros vivimos románticamente juntos. Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Lata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de las películas, a través de los documentales, con Ana Pastor Neutral. Ana Pastor, buenos días. Muy buenos días. La he cagado. A lo grande. Dime cómo se apellida. Lytton. Olivia Lytton. La conoces, es una de mis ayudantes. ¿Administrativa? Investigadora parlamentaria. ¿Es nueva? Relativamente. Y joven. Llevábamos unos 5 meses, pero lo zanjé hace 2 semanas, después de la conferencia del partido. No significó nada. Me sentí halagado. Fue solo sexo. Y no porque esa parte de nuestra relación no funcionara, sabes que va bien. Lo siento mucho, Sof. Hay más. Me lo estás contando por algún motivo. No solo para desahogarte. Hay más. Voy a decir una cosa, Ana. La serie me ha impresionado mucho. Me ha gustado, a pesar de que el ambiente... Voy a llorar, a hacer una fiesta, no sé qué hacer. Hasta que has dicho, te voy a decir una cosa. Me ha atrapado. Pero no sé qué me seduce más. Si la historia ficcionada o la manera en la que lo presentan. Es Anatomía de un escándalo en Netflix. Son 6 episodios, es una miniserie de televisión, un escándalo de consentimiento sexual que se desata entre la élite británica privilegiada, las mujeres atrapadas a su paso. Es un político que se ve envuelto en un escándalo sexual. Te voy a decir que no he terminado la serie, tú sí la has acabado, ¿no? Yo sí, entre el fin de semana pasado y al ritmo que me llevas, es verdad que son 6 capítulos, que no es una serie larguísima, que además son unos 40 minutos aproximadamente, un poquito más cada capítulo. Está en Netflix y había escuchado hablar de ella porque en el marco del Me Too y de todos los contenidos que tenían que ver con esa, decían que esta era un poco diferente. Y es verdad que aunque aquí el consentimiento está en el centro de la trama, digamos, también es verdad que es un thriller bastante psicológico, como dicen en ficción, porque hay ratos que no sabes muy bien si la historia que te están contando es como tú crees que es y como tu intuición te dice que es, o realmente es una exageración, ¿no? Entonces creo que desde ese punto de vista está bien hecho y que necesitas ver la serie, los 6 capítulos para sacar una conclusión. Claro, yo no he avanzado tanto y ahora en donde estoy, sin hacer spoiler, pero yo creo que como la propuesta de la serie es la que es y está más o menos expresada en todas las sinopsis, tenemos a Sophie, que es la esposa de un poderoso político que de pronto ve su vida
cómo se desmorona cuando estalla un escándalo sexual. Un affair que tenía su marido con una ayudante. Bueno, se monta un lío monumental. A partir de ahí... Destacado Tori tiene un affair con su ayudante. Ese es el titular. Bueno, no es brillante, pero podría ser peor. Esos inútiles son capaces de todo. Amigo del primer ministro mantiene encuentros en los pasillos del poder. No me gusta. Por el amor de Dios. El parlamentario más atractivo del país se acostó con su ayudante en un ascensor de la Cámara de los Comunes. James Whitehouse, subsecretario de Interior y confidente del primer ministro, tuvo una aventura con su investigadora parlamentaria en el Palacio de Westminster. Casado y con hijos, compartió habitación con la impresionante Olivia Lytton, de 28 años, en la conferencia del partido. Vaya jodida estupidez. Literalmente. Lo que más me ha impactado es cómo tiene él que equilibrar la relación con su familia, la tensión con su familia, con la tensión con sus electores, con el primer ministro y con el caso que se cierne sobre él. Terminaba el capítulo y, claro, no podía acabar, hacer una presentación, nudo y desenlace en el primero, pero no podía acabar ahí. La historia se extiende con un poco más de tensión y se incorporan... Mira, hablar sin spoiler, Ana, me resulta imposible, ya te lo digo. Bueno, si solo has visto, no me puedes críptico. hacer spoiler porque solo has visto un capítulo, con lo cual spoiler no vas a poder hacer. De todas maneras, déjame que diga que una de las cosas que me ha gustado de la serie es que el centro no es, como tú decías, que también cómo tiene que manejar él pues la exposición pública que tiene, la relación dentro del gobierno porque es un ministro y no sabe si lo van a cesar, el tema de la familia, sus propios electores, como dices tú, ellos son una pareja muy joven, son los dos muy guapos. Ella, por cierto, Sienna Miller, que yo hace mucho tiempo que no la veía y que está fantástica en todos los sentidos. Está maravillosa. A mí me parece que hace un papelón, pero sin embargo la trama gira más en torno a ella, ¿no? Vale, estoy dispuesta a perdonar una infidelidad, pero no, hay un momento muy al principio de la serie, tampoco hago spoiler, que dice, a ver, espérate, que esto igual no es una infidelidad, que es que esta chica lo que está diciendo es que no fue consentido. Y entonces el juicio es una audiencia pública a la que asiste ella acompañándole. Entonces me gusta porque como que ella no es una espectadora, aunque tú lo estás viendo todo el rato a través de sus ojos y de sus sensaciones, ¿no? De cómo va variando su creencia o no en lo que está contando el marido. Y luego hay un papel maravilloso, que es el de la fiscal, que bueno, es increíble, y que a ella le llega el caso y decide decir que sí, porque ve indicios de delito. Como digo, con el tema del consentimiento. Entonces, bueno, ahí hay también una trama muy interesante y bueno, es un poco como dos mujeres en teoría enfrentadas, porque una es la fiscal y otra es la mujer del acusado, lideran la serie. Entonces, bueno, me ha gustado ese punto. Bueno, resulta, estoy leyendo que la serie es una antología, que va a haber temporada 2. No sé si es una continuación de la primera temporada, no sé si se aborda desde otra óptica. Hola. Cielo, ¿te acuerdas de Lawrence Hugh Davis? Por supuesto. Sí. ¿Cómo está? Muy bien. Estupendo. Mira, justo le decía a James Sí. que he visto todos los tipos de climas en los 35 años que llevo aquí. Esto no se puede considerar una borrasca ni una perturbación. Solo es un poco de lluvia, querida. Y mira, ya ha pasado. Los hombres somos así, y sé que este ha aprendido la lección. Mi mujer siempre decía, 1 está bien, 2 márchate. Yo paré esa primera vez. Disfrutad del té. Yo, por eso te decía que lo que más me ha atrapado es, para empezar, ella hace un extraordinario papel como la mujer del político. No sé si demasiado... acepta con demasiada facilidad, ¿no? Con demasiada facilidad lo que está viviendo. Porque, claro, es una infidelidad delante de todas las cámaras, delante de todo el país, convertida en espectáculo político y con todo lo que conlleva eso, ¿no? Y cómo ella se adapta, cómo lo acoge, cómo lo naturaliza. Claro, luego la historia se complica. A partir de ahí sí. es otro relato, ¿no? Pero nos habla también de la exposición que tiene la gente, cuando tiene estos perfiles tan públicos, la exposición y los riesgos, los peligros, también esto me parece alucinante. Bueno, y también yo creo las jerarquías, ¿no? O sea, el hecho de que estemos hablando del consentimiento te habla de una jerarquía que puede no ser de igual a igual en una relación emocional o sexual, ¿no? En el caso de lo que se está investigando, pero luego te habla también de la jerarquía en la pareja y te habla, que a mí esta parte también me ha parecido fascinante, la jerarquía laboral, el de suministro,
el primer ministro británico, que por cierto se parece muchísimo a David Cameron, el actor, tiene que decidir si lo cesa o no cuando es imputado y empieza el juicio. Todo su entorno le dice te lo tienes que cargar, o sea, o le cesas y te lo cargas o te va a arruinar a ti la carrera. Y el primer ministro, no voy a hacer mucho spoiler, pero va aguantando y entonces, claro, eso se convierte en una bola de nieve dentro del partido y dentro del gobierno. Y te explica un poco las razones de por qué esa jerarquía está tan invertida, porque un primer ministro no se carga a un tipo que está nada menos que sentado en un banquillo de los acusados por violación. Y como te decía, el papel de la abogada, de la fiscal, de Michelle Dockery, que es maravilloso y que, bueno, que no voy a desvelar mucho porque ahí es verdad que está gran parte del corazón de la serie. Me ha encantado. Es una serie británica que tiene un montón de puntas de las que tirar y un elenco impresionante. Para mí la gran pregunta es ¿cuánto aguanta un matrimonio? Fíjate que yo ya sé que está en el consentimiento, que está el debate en otra cosa, pero me gusta la manera en la que retrata cómo se puede desplomar el mundo en una familia con los hijos yendo al colegio, los hijos exponiéndose a los periódicos, asumiendo eso y teniendo que hacer frente a una situación tan complicada como esa, ¿no? Que provoca tantas angustias. Creo que está súper bien retratado, me gusta. Pues Ana, de verdad, gracias. Está muy bien la serie, me ha gustado. Anatomía de un escándalo en Netflix. Gracias. La cafetera no es solamente un programa de radio. La cafetera es tu compañía. Si valoras el rato que pasamos juntos, apóyala. radiocable.com/mecenas. Peggy 18. Bueno, los videojuegos que ocupan un espacio en este programa, porque ya sabéis que cada semana de la mano de un oyente cafetero nos acercamos a algún título, algún estreno o algún juego vintage para recordar. Y esta semana con Enjoy the Silence. Enjoy, muy buenos días. Buenos días, Fer. Buenos días a todos los cafeteros y cafeteras. Me decía Enjoy, tenemos que hablar de la expansión de Elden Ring, Shadow of the Erdtree. El juego original ha vendido más de 25 millones de copias y ha salido esta expansión, ¿no? Sí, salió hace unas 3 semanas, prácticamente, este viernes para cumplir 3 semanas. Y ha vendido una burrada lo que es el juego base en 2 años, 25 millones de copias, y la expansión en apenas 3 días ha vendido 5, siendo esto un logro, aunque no lo parezca para los oyentes, porque estamos hablando de un juego, de un tipo de juego, mejor dicho, de nicho, que es el género Souls. Ya hemos hablado en algunas secciones aquí de qué son los juegos Souls, y lo que habría que decir es que son, por reflejar un poco, son juegos de aventura en 3D, pues estilo los Legend of Zelda, de exploración muy laberíntica de escenarios, en la que te tienes que enfrentar a un montón de enemigos y situaciones en las que te pueden matar, o sea que es mucho de ensayo, aprender y error. Y en la que los jefes finales, sobre todo, te tienes que memorizar los patrones de ataque, entonces tienes que, digamos que es muy fácil que caigas y entonces tienes que repetir y demás. Pero es súper interesante porque, aparte de que tú puedes configurarte personajes como te dé la gana y que, digamos que se genera un poco de narrativa emergente, que es hablar con la gente que se lo ha jugado, de a ver cómo se lo ha jugado, de este ha hecho esto, este ha hecho esta otra cosa y demás. Tiene una historia que en realidad funciona al más por estilo arqueológico. No te cuenta la historia lineal, sino que tú la vas desarrollando esta historia a base de lo que te cuentan las descripciones de los objetos, de lo que te cuentan los personajes y de alguna cinemática y de lo que te encuentras en el entorno. Entonces hay una comunidad entera dedicada a explicar este lore, este conjunto. Claro, ¿cómo hemos llegado a este punto para que se haya vendido tantísimo? Por 2 motivos. El primero es porque el juego se ha hecho de mundo abierto, con lo cual el juego es muchísimo más fácil y accesible para todo el mundo, porque si no puedes en una zona, pues te cambias de zona y te pones a subir de nivel y a explorar y demás. Y porque lo hace el guión George R.R. Martin. Tanto el juego base como nos hemos dado cuenta de la expansión. Es decir, el creador de Juego de Tronos. Y eso se nota en la historia. La historia bebe muchísimo del Señor de los Anillos, de Juego de Tronos,
tiene partes también de Lovecraft y tiene también un punto de body horror que es una mezcla de fantasía oscura maravillosa. Claro, así puedes hacer que esto te conectes si simplemente te gustan estas sagas. De todas formas, decías, igual no impresionan mucho las cifras. Hombre, 5 millones en apenas unos días es una auténtica pasada. Y teniendo en cuenta que el juego original ha vendido 25 millones de copias en 2 años. Así que no está nada mal, ¿no? Pero, ¿qué es una expansión? ¿Cómo se define esto? Claro, esto hay que definirlo muy bien porque hay veces que se le llama DLC también y técnicamente es lo mismo. Un DLC es un contenido descargable de pago, es el acrónimo en inglés. Pero claro, una expansión es un tipo de DLC. La gente, los que tengáis sobre todo hijos pequeños o familiares pequeños, sabéis que, pues que en juegos como Fortnite existe una cosa que se llama las skins. Bueno, pues esos son micropagos o microtransacciones o microdescargas que eso o son gratuitas o tienes que pagar apenas unos euros. El equivalente, por ejemplo, también los cromos del FIFA. El segundo gran tipo de contenido descargable serían los DLCs de historia. Y aquí nos metemos ya en función de lo que hagan las empresas, porque generalmente lo que han hecho estos años es trocear los juegos, vendiéndotelos el juego a precio completo, para luego después colarte las expansiones de historia que te contarían cosas que te deberían haber explicado en la historia, te lo recortan y te meten ahí, pues yo qué sé, en 30 euros a lo mejor tienes 2 o 3 partes de la historia que son canónicas. Esto, por desgracia, pues se ha hecho con juegos como Final Fantasy XV, pero luego tienes también otros estudios pequeños, indies, como ya hablamos en su momento con Hollow Knight, con 4 DLCs gratuitos, o incluso God of War Ragnarok, que un juego AAA, que te cuela un epílogo maravilloso con un modo de juego completamente gratuito. O sea, no tiene término medio. Entonces, ¿qué es una expansión? Es coger esto de DLC de historia, que suelen durar pues entre 5 y 8 horas más o menos, no mucho más, pero llevado a como si fuese un juego nuevo. Pero vamos a decir que es un juego, una especie de 1.5. No llega a ser secuela, porque es exactamente la misma mecánica que lo que hemos visto, solo que te cuentan una historia nueva, pero que no tiene tanta extensión como el juego base, y se suele aplicar generalmente a juegos de una duración larga. Por acordarnos, por ejemplo, para que los oyentes tengan un poco o conozcan un poquito esto, los Sims, los primeros Sims sobre todo, tuvieron expansiones, pero es que también los hemos tenido en World of Warcraft, en Age of Empires, el mítico Age of Empires también tuvo sus expansiones, y actualmente en Final Fantasy XIV, y las características de todos estos juegos es que son larguísimos. Te pueden durar pues mínimo 100 horas tranquilamente la partida. Y en el caso del Elden Ring dura 100 horas. La expansión en concreto lo que hace es ampliar la duración a 30 horas base. Entonces es como si te comprases un juego nuevo, pero te lo aumentas pero si lo quieres conseguir todo, son 50 horas. O sea, en realidad, entonces es una duración abismal y que compensa sobradamente el contenido porque te amplía muchísimo más de la historia. No solamente te rellena huecos, es que te da muchísimo más. Claro. Oye, creo que te ha gustado mucho, ¿no? Creo que además las críticas están siendo buenísimas. De lo mejor que llevamos del año siendo una expansión de un juego base, pero a ti te ha gustado. Sí, eso es una maravilla, porque lo que hace es que corrige los fallos del juego base. Digamos que no tanto que el juego base... O sea, el juego base obviamente tenía sus fallos y era principalmente que se repetían muchos jefes, porque claro, como es un juego de 100 horas, pues hay 165 jefes finales. Dicho de lo cual, de todos estos, igual son obligatorios pues 8 o 9. O sea, la mayoría son opcionales. Pero que, claro, si lo quieres completar todo, pues al final hay mucha repetición de zonas, un poco de repetición de zonas y escenarios. Al final es un mundo abierto y es un poco, digamos, difícil de encorsetarlo todo para que quede mucho más pulido, pero es que esto es justo lo que hace el DLC. En lugar de ponerte planicies enormes, lo que te hace es que te pone áreas grandes, pero más pequeñas que el juego base y llenas de recovecos. Y en lugar de ser zonas completamente amplias que se recorren en horizontal, ahora se recorren en vertical. Entonces, aunque el mapa parezca muy pequeño, en realidad tienes niveles por arriba del mapa, del mundo abierto, y niveles incluso por debajo. Que eso ya, los niveles por debajo ya lo tenía el juego base, pero es que en este caso es todavía mejor porque no sabes ni cómo bajar. En el juego base tú veías un elevador, te bajabas a una zona subterránea y decías, que hay otro mapa. Vale, de acuerdo, me parece estupendo, pues tengo aquí para echarle 20 horas. Pero es que aquí igual no sabes ni cómo bajar, igual tienes que bajar por un camino de rocas
que es difícil de ver a simple vista. Igual tienes que subir para una librería, subir por un bicho que está crucificado y te lleva a una planta superior de esa librería. O sea, tienes que hacer 1000 piruetas. Entonces el diseño de niveles está muy bien pulido. Y luego lo que cogen encima además es muchas armas que no están, cogen muchas armas muy variadas y te dan muchas más opciones en el juego. Entonces la exploración da muchísimo gusto porque es como volver a los juegos originales Souls, todo súper intrincado y demás. Y la historia es, bueno, la historia yo creo es de lo mejor que se ha hecho en este estudio. Porque eso, a todo lo que hemos mencionado antes del mezclete de conjuntos, te explica muchas cosas que quedaron en el tintero y digamos que a los fans del Juego de Tronos hay alguna que otra sorpresa que les va a gustar muchísimo, muchísimo. Estoy viendo las imágenes y la verdad es que es francamente alucinante. Es espectacular, absolutamente espectacular el juego de luces, las cinemáticas, todo el diseño de la estructura es una pasada. Pues Enjoy the Silence. Las zonas son preciosas, por cierto. Son yo creo que las zonas más bonitas que han hecho en toda la historia de este estudio. O sea, es una cosa increíble, vamos. Shadow of the Erdtree, una expansión de Elden Ring. Señor Enjoy the Silence, gracias, de corazón, muchísimas gracias. Nada, a vosotros, un abrazo.